tener acceso al Mar Negro, pero para ello debe derrotar al Kanato de Crimea y a su poderoso aliado otomano. Un ejército ruso entra en Crimea y otro en Moldavia. Austria se une a la ofensiva, pero sin éxito. Temiendo que saliera mal, los ejércitos rusos se retiran y a pesar de las grandes pérdidas, Rusia devuelve los territorios conquistados, excepto la ciudad de Azov. Tras la muerte de Ana, la hija de Pedro el Grande, Isabel, toma el poder. Al mismo tiempo, hacia el este, Vitus Bering, un navegante danés que trabaja para Rusia, descubre y explora las costas de América. En el lado europeo, tras la Guerra de Sucesión Austriaca, un intenso juego diplomático sacude las alianzas tradicionales. Gran Bretaña se acerca a Prusia, mientras que Rusia se alía con Austria y Francia. Estalla la Guerra de los 7 Años y los ejércitos rusos entran en Prusia, pero se enfrentan a una feroz resistencia. Tras años de lucha, con la victoria inminente, Isabel muere. Su sobrino Pedro III llega al trono y siendo un gran admirador de Prusia, detiene inmediatamente la guerra. A pesar de las enormes pérdidas, devuelve todos los territorios ocupados a Prusia sin ninguna compensación, lo que no cae bien en Rusia. Unos meses más tarde, Pedro III es víctima de un golpe de Estado fomentado por su propia esposa, Catalina II, que se hace con el trono a pesar de su origen totalmente alemán. Comienza su reinado reforzando la influencia rusa en Polonia, lo que provoca una rebelión. El Imperio Otomano, tras los incidentes en su frontera, declara la guerra a Rusia. Esto satisface a la emperatriz, que también sueña con tener acceso al Mar Negro, pero también con crear un estado griego neo-bizantino que controlara los estrechos que conducen al mar Mediterráneo. Las tropas rusas avanzan hasta Bucarest, mientras que una flota militar del mar Báltico destruye completamente la flota otomana. Temiendo una intervención austríaca contra el nuevo dominio ruso en los Balcanes, Rusia y Rusia ofrecen repartir un tercio de las tierras polacas entre las tres potencias. En Rusia crece una insurrección cosaca, en la que participan campesinos y muchos pueblos sometidos, lo que obliga a Catalina II a enviar tropas. Ese mismo año se firma la paz con el Imperio Otomano. Rusia ocupa militarmente Crimea, pero en 1783 viola el tratado y se anexiona el territorio. Muchos colonos se instalan, expulsando a la población musulmana. Se funda el puerto militar de Sebastopol y tras una nueva victoria contra los otomanos, el puerto de Odesa. En el norte, Polonia está totalmente dividida entre sus vecinos. Rusia obtiene muchos territorios eslavos y bálticos, pero el país es ahora vecino de dos grandes potencias alemanas. En 1796 muere Catalina II la Grande. En Francia, la Revolución de 1789 y la ejecución del rey Luis XVI hace que las monarquías europeas temen la propagación de las ideas revolucionarias por todo el continente. En 1798, Rusia se une a una alianza antifrancesa. Un ejército ruso-austriaco expulsa a los franceses de Italia, mientras que una flota ruso-otomana se apodera de las Islas Jónicas. En el Cáucaso, Rusia y Persia luchan por el control de la región, lo que lleva a la guerra. En 1805, Alejandro I se une a la tercera coalición contra la Francia de Napoleón, pero su ejército es derrotado en Austerlitz. 2 años después, Napoleón se adentra en los territorios de la antigua Polonia. Los ejércitos rusos son de nuevo derrotados, obligando a Alejandro I a firmar un tratado de paz. Napoleón dirige la orquesta, crea el Ducado de Varsovia y consigue una alianza con Rusia que se compromete a respetar el bloqueo continental contra el Reino Unido. Con la paz asegurada con Napoleón, Rusia puede concentrarse en otros frentes, contra Persia, el Imperio Otomano y contra Suecia por el control de Finlandia. En 1808, Napoleón, en dificultades en la península ibérica, teme que Austria aproveche para atacar. Invita a Alejandro I a Erfurt para asegurar su alianza y su apoyo, pero este último no coopera mucho. Napoleón se entera que no puede contar con Rusia, así que se prepara para invadir el país. En junio de 1812, Napoleón y sus ejércitos entran en Rusia, esperando una rápida victoria. Pero los ejércitos rusos evitan la confrontación y se retiran, obligando a los franceses a adentrarse en el interior.
A las puertas de Moscú se produce finalmente una sangrienta batalla, al final de la cual los rusos se retiran, dejando Moscú en manos de los franceses. Pero la ciudad está despoblada e incendiada. Napoleón intenta desesperadamente que se firme un tratado de paz, pero Alejandro I no responde. Finalmente, Napoleón se ve obligado a retroceder, mientras un invierno excepcionalmente duro diezma su ejército. Acosado por los ejércitos rusos, Napoleón apenas consigue huir del país con una pequeña parte de su ejército. Pero Alejandro I continúa la guerra en Europa, a la que se unen Prusia, Austria y Suecia, mientras los franceses son expulsados de España por los ejércitos inglés, portugués y español. Alejandro I y sus aliados entran en París y consiguen la abdicación de Napoleón. En Viena, los vencedores se reúnen para trazar las nuevas fronteras de Europa y restaurar las monarquías. Alejandro I, tras haber desempeñado un papel importante en la caída de Napoleón, obtiene una gran parte del Ducado de Varsovia, que conserva cierta autonomía. Ese mismo año crea la Santa Alianza, cuya misión es asegurar la paz en Europa. Rusia triunfa en Europa. Mientras tanto, en América, el comercio de pieles se desarrolla bajo el impulso de la Compañía Rusa de América. Tras la muerte de Alejandro I, su sucesor Constantino se niega a subir al trono. Su hermano Nicolás se convierte entonces en el nuevo emperador, pero en cuanto llega al poder, evita por poco un golpe militar. En respuesta, refuerza la autocracia y la vigilancia del país. En los Balcanes, el Imperio Otomano es socavado por una insurrección griega. Rusia se aprovecha de ello y provoca una guerra. El ejército ruso se acerca peligrosamente a Constantinopla, pero Nicolás I sabe que Francia y especialmente el Reino Unido no están contentos con el ascenso ruso y no le dejarían tomar la capital. En el Tratado de Paz, Rusia consolida su presencia en el Mar Negro. En 1830 estallan varias revoluciones en Europa, entre ellas la de Polonia, donde el ejército ruso interviene violentamente, provocando el descontento en el continente. El emperador refuerza entonces sus alianzas con Prusia y Austria y consigue una alianza defensiva con el Imperio Otomano. Con sus fronteras occidentales aseguradas, Nicolás I puede concentrarse en las montañas del Cáucaso, donde muchos pueblos, principalmente musulmanes, resisten ferozmente a los invasores rusos. En Europa, la Santa Alianza se ve socavada por el auge del nacionalismo. Los pueblos de todo el mundo se levantan, buscando la autodeterminación. Ante el temor de la propagación de las ideas revolucionarias en Rusia, Nicolás I apoya a sus aliados. El imperio austriaco, al borde de la implosión, recibe la valiosa ayuda del ejército ruso para sofocar la revolución húngara. Tras nuevas tensiones, estalla una guerra contra el Imperio Otomano. Los ejércitos rusos ganan en tierra y en mar, pero esta vez Francia y el Reino Unido intervienen y declaran la guerra a Rusia. Por su parte, Prusia y Austria, a pesar de sus alianzas, permanecen neutrales. Las tropas rusas se retiran de los Balcanes, mientras que en el Mar Negro dominan las flotas franco-británicas con sus nuevos barcos de vapor. Tras un desembarco militar, los ejércitos de la coalición, mejor equipados, derrotan a los rusos. Tras la muerte de Nicolás I y la paz firmada por Alejandro II, Rusia se da cuenta de su retraso en el desarrollo militar, económico, industrial y agrícola. El nuevo emperador decide reformar y modernizar todo el país. Acelera el desarrollo del ferrocarril para facilitar el acceso a las regiones remotas y sus recursos. En el extremo oriente, aprovechando el declive de China, Rusia hace retroceder la frontera hasta el río Amur. Alejandro II libera entonces a los campesinos de la servidumbre, pero ahora están vinculados a comunidades y tienen que endeudarse para comprar las tierras que cultivan. El emperador también reforma el ejército, el sistema educativo, la administración y la justicia. En Asia Central, las conquistas rusas acercan el país al imperio británico rival. Temiendo una nueva guerra contra este último, el emperador decide vender Alaska a Estados Unidos, que considera demasiado difícil de defender.
En los Balcanes, insurrecciones socavan el Imperio Otomano. Rusia se aprovecha de ello y tras una nueva guerra impone la independencia de nuevos estados. Pero las potencias europeas rechazan la supremacía rusa en la región y se reúnen en Berlín para revisar el tratado. En Rusia la población lo percibe como una traición alemana. Además, la situación se complica para Alejandro II. Sus numerosas reformas causan descontento. Los campesinos aún no han conseguido totalmente su libertad y los nobles han perdido sus privilegios. El desarrollo de la industria crea una comunidad obrera cuyas condiciones de trabajo son muy difíciles. Por último, la rusificación del imperio se lleva a cabo en detrimento de las numerosas minorías que representan un tercio de la población. Nacen movimientos revolucionarios, algunos se radicalizan y Alejandro II se convierte en el blanco de los ataques. Tras varios fracasos, el emperador es finalmente asesinado en 1881. Se acusa a los judíos de estar involucrados en el ataque, provocando una ola de pogromos en todo el país que empuja a millones de judíos a huir a Europa y Estados Unidos. El nuevo emperador Alejandro III quiere revisar las reformas de su padre y restaurar una fuerte autocracia. En Europa, tras la firma de una alianza entre Alemania, Austria-Hungría e Italia, Rusia queda cada vez más aislada. El país se acerca entonces a Francia, que también está aislada desde su derrota ante Alemania en 1871. Los dos países firman una alianza. En Rusia, la construcción del ferrocarril transiberiano abre el camino hacia el extremo oriente. En 1895, el Japón expansionista derrota a China. El nuevo emperador Nicolás II aprovecha la debilidad de China para obtener permiso para construir un ferrocarril a través de Manchuria. Pero en China una revuelta mina el poder y una alianza internacional interviene para sofocar la revuelta. El ejército ruso ocupa entonces Manchuria, lo que provoca el descontento de Japón, que tenía planes para este territorio. En 1904 la guerra estalla y se decanta a favor de los japoneses que dominan los ejércitos rusos. La flota militar del Báltico, tras varios meses de navegación, es derrotada por la flota japonesa. Las derrotas rusas provocan una revolución. Los trabajadores organizan huelgas, los campesinos atacan las propiedades de los nobles y las minorías exigen autonomía. Finalmente, una huelga de trabajadores ferroviarios paraliza el país. Con la espalda contra la pared, el emperador Nicolás II se ve obligado a aceptar la creación de una Duma, es decir, una asamblea legislativa que debilita la autocracia. Después de aplastar sangrientamente los últimos focos de actividad revolucionaria, la economía del país